buenos días. Hemos Hacemos llegado. así. Uy. Qué luz, ¿no? Uf. En final estamos aquí. Equivocamos gracias a Google Maps y perdimos 1 hora. No tenemos video de esto, pero tenemos fotos y tal. Vamos a poner aquí para decir no vas allá. A ver, ha sido bonito realmente, porque era como súper naturaleza, no había ni carretera ni nada, pero hemos pasado un momento de ansiedad. Yo estaba como así para vomitar de estrés. Así. Pero ¿Qué bien. piensa ella? Como... Yo bastante bien, Sí, ella era pero bueno. mucho mejor, claro. Bravo. eh, Bravo. Tú eres hombre de esta pareja. eh, Vale, pues hemos llegado, por fin. A ver, vamos a ver ahora dónde estamos. Este sitio se llama Şanlıurfa y este sitio exactamente se llama Halfeti. Y era una ciudad grande dentro una montaña, 2 montañas prácticamente. Entre dos montañas, ¿no? Y había una ciudad y ahora con agua, esta ciudad es abajo de agua. Es Inundado. muy chulo, inundado. Es muy chulo para hacer un tour de barco y vamos a elegir uno de estos. Ahora, mira, Sí. vamos a tener nuestro billete de aquí, esta tienda, y después vamos a elegir unos de estos. Muy probablemente primero está aquí y vamos a tener segundo. Después, El primero que salga, probablemente, y ya está. Sí. A ver, hace un día fantástico, sí, hace tenemos calor, tenemos esto porque queremos ir en el barquito, y entonces tenemos frío, tenemos como miedo a tener frío, pero realmente con camiseta de manga corta se está fantástico. eso. Y a ver, por ahora es eso. Cuando estamos en barco, vamos a vernos otra Sí. vez. Chao, chao. Hasta ahora. Hasta ahora. Hemos llegado. Hemos llegado, estamos aquí y necesitamos que pagar 140 liras cada persona. Pero necesitas que pagar cash. Hay una mafia aquí, perdón, como desafortunadamente, pero es realidad de Turquía.
porque no es de gobierno, no es oficial, es como privado y no aceptan tarjeta de crédito. Pero bueno, nos Una quedamos con lo nota, sí, bueno. para tener en cabeza, no una nota. Llevar siempre cash. Claramente, en Turquía poquito. mucho mejor. Y estamos aquí en muy buena sitio. Hay cosas aquí, como estamos aquí con barco por 15 minutos Sí, para tener Chai. té y tal. En Turquía es chai, claramente, y tiene razón. Pero no bajamos nosotros. Y mira, hay una mezquita aquí abajo de agua. del lago. Y mira, qué chulo esto. si podéis venir a esta hora, nosotros era un poquito un plan demasiado tarde. Hemos perdido la oportunidad de ver otras cosas. No, deja. No hemos tenido la oportunidad de ver otras cosas, Sí. pero con el atardecer es muy bonito. Además, ponen música tradicional. Es un sitio, no sé, característico, muy bonito hacer este tour. Correcto, pero Realmente. solamente para tener otra nota, aquí en Urfa, Şanlıurfa se llama, hay un otro sitio, se llama Göbeklitepe, Sí. es muy importante y está cerrado a las 5, desafortunadamente. Ahora, hoy no vamos a tener nuestra suerte para No ver. podemos. No podemos. Pero vamos a ver otro sitio dentro Urfa, en el centro de ciudad, y después vamos a Mardin, a nuestro hotel, a nuestro centro de tour, vamos a decir. Pero está muy chulo, mira esta montaña, estamos dentro dos montañas y La nota chula de todo esto, la paréntesis, es que cuando nos hemos perdido por aquí sin quererlo. sí, estábamos con súper cerca. coche Súper aquí. cerca. Aquí está. Pero no sabemos que era posible para tener barquitos aquí y tal, pero Bueno, ha ido bien así. sí, igualmente. aquí estamos porque no es una buena idea para dejar coche aquí. No, No, y además no es nada turístico. Prácticamente pasáis en medio de pueblos donde hay gallos por la calle y gente que probablemente se ve que no Como está acostumbrando, no está Sí, claro. acostumbrada a los turistas. a ver, soy de Turquía, pero de mi cara también ellos entienden que Con un estamos. coche de alquiler, además. Sí, claro. Peor que peor. Pero bueno, una experiencia. Todo sirve para algo. Teníamos que venir a esta hora Sí. a ver esto bonito atardecer y ya está. ¿Va bien Eso es, así? sí, ¿Vale? somos contentos. Sí, Ya está. estamos contentos y felices. Eso Sí. es lo más importante. Vamos a vernos en otro stop. Sí, otra parada. Eso. Chao, chao. Chao, chao. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos en nuestro hotel en Mardin. Qué bien. Súper bonito. Es como todo de piedra. Mira. Las habitaciones son muy bonitas. Luego os enseñaremos porque ayer llegamos súper tarde. Sí. Dentro también esta noche vamos a enseñar dentro, Sí. pero era súper, era casi Las 11, casi 11. Entre ducharnos y poco más, ir a la cama y nada. Que hoy es el cumpleaños del Sí, bomboncito. es cumpleaños de mí. Felicidades. Y nada, hoy hace un súper buen día. No hace tanto frío. Mm. Hace falta chaqueta, Sí, sin duda. sí. Y para mi gorro, porque Sí. no sé si se nota, pero no tengo pelo. Dice, Sí. no me lo habías dicho esto. A veces es necesario sorpresar. Ah, Sí. entonces hoy yo no sé el plan. Sé que tenemos que ir a un monasterio. Sí, un monasterio, 3 monasterios. 3 monasterios. Sé Hay que hay mucho. galletas.
Poquito historia. En Mardin hay una comunidad sí, muy serio, como muchas personas, mucha gente, cristianos, todavía están aquí, viven aquí y como muy activos, ortodoxos. Y tienen monasterios aquí, también activos, muy importantes en toda Mesopotamia. Esta región se llama Mesopotamia normalmente. Y a ver, yo no tengo tanto información históricamente, pero eso en general que lo sé. Y estamos en Mardin Vieja y no es posible tener coche y tal. Pobre chico, necesitaba que tener nuestras maletas Pobrecito. por casi, no sé, No casi sé, serán 200, 200 escaleras. sí, Sí, sí. 200 escaleras, claramente. Pero todo de piedra, además. Es Sí, como, son muy, mira, es como todo todo así. así, mira. Pero valió la pena, ¿eh? Sí, claramente. Hay otro hotel aquí, pero es Sí. todo así. La Y verdad, vamos a bajar un poco. Dime, la perdón. verdad que el hotel bien. Sí, Hemos tenido un poco de mala suerte, sí. porque ha habido un imprevisto en la ducha. Casi matado. Casi se mata Yo a casi pulmón. matado, sí. Sí, Chalar ha tenido un susto grande, pero el hotel es bonito, es nuevo, las habitaciones un poquito pequeñas, Sí, pero ellos son bastante agradables, el desayuno muy rico. correcto. Ay, no hemos hecho video de desayuno. Mañana, claro, Mañana. mañana. Bien, esencial, desayuno Eso turco, sí, suficiente de verdad. y rico. Sí, Para ser de un correcto, hotel era rico. correcto. Sí. Entonces, eso. Y es mi cumpleaños mucho más feliz de mi vida. Gracias a mi novia. Estamos aquí A juntos. ver, Y es mi favorito, su ciudad favorita en todo el Turquía. Sin broma, sin nada. Es mi favorito. Y ella va a entender por qué en breve. ahora, Y ahora les tú, enseñamos. claramente, y enseñamos a vosotros también toda nuestra experiencia. Y hasta Hasta ahora. ahora. Chao, chao. En esta parte de Mardin no es posible tener coches, por eso desafortunadamente todos los basuras están aquí. ¿Y sabes qué hacen? ¿Qué hace? Hacen con burros. ¿Ah, sí? Sí, llegan con burros y ponen, Cogen todo. cogen todo, toda la basura. Esto, esas escaleras, Sí. con 3 maletas. Uf, El pobre chico tenía 2, Chalar tenía una, y Laria aguantando, en plan, sentada. eso es Mesopotamia para ti. Un Oh, poquito qué de chulo, visto de esto. qué chulo. Es muy chulo. Mira. A ver, otra vez, esta parte es Mardin Vieja. vieja y hay Mardin nuevo, claramente, porque construcción en Turquía es muy activo, decimos, y tenemos esta parte y tal. Y ya está. Y vamos a vernos en monasterios. Chao. Gezmeyen varsa içeriye son grup alanında katılmak isteyenler içeriye doğru. Va, bebé. ¿Qué dice? Dentro.
Aquí estamos. Sí, chicos, Muy bonito de verdad. Mucha gente. demasiada gente, Mucha demasiada gente. gente. Necesitan que bajar cantidad de gente, necesitan que decir a gente no es un parque nacional, como... Es que al final es un lugar religioso. Sí. Y yo pensaba que no, porque estaban hablando en voz alta y todo. Y luego he visto Él, sí. una persona que estaba allí rezando y tal. No sé cómo se dice, un sacerdote. Patrick. Era Robert Patrick o un bishop, no sé cómo se dice en español. Y entonces me quedé un poco del plan, wow. Sí, pero muy probablemente guías, guías quien trabajan aquí Sí. son también cristianos, son Sí. de este monasterio. En el monasterio hay muchas personas que trabajan y hacen como caridad, ¿no? Caridad o tal, pero muy probablemente hacen un poco acostumbrado que gente no tiene respeto pero si dicen que chicos no hablamos, no hablan, pero no dicen, Hay que es el acostumbrar problema. a las personas Sí, que claramente. es el mismo respeto que se lleva en cualquier lugar religioso, en cualquier religión. Sí, sí. Porque en Turquía, si en lo mismo haces en mezquita, van a decir cosas. A ver, no tan como No, ineducados y tal, pero ok, no haces. No se hasta, hace. está aquí y tal, ya está. Normal. Aquí no dicen nada. Es un poco raro. Pero, a ver, aparte de esto, es una muy bonita logo. Mira, es muy importante y dice que antes de cristianidad, esta comunidad era paganos. Antes de Cristo, ¿no? Sí. Casi 4.000 años antes tenían abajo un sitio para Sacrificar animales. por sol, luna y estas cosas. Y después hay un sitio en otra ciudad, casi 4 horas de aquí, se llama Urfa, y aceptan cristianidad y después poco a poco hacen aquí y ya está tenemos aquí, pero es como un monasterio un poco clásico, ortodoxo, y hay como, no sé, educación y tal, es activo, es Bueno, como muy bonito, muy bonito. Realmente muy bonito. No sabríamos qué aconsejar, qué Sí. periodo, Perdón, mira pero como... es muy bonito. Perdón, he cortado. Digo, no sabría qué periodo sería mejor visitarlo, pero Para mí ahora. noviembre estamos en camisa, Sí. hace calor, Probablemente sol, octubre será súper bien también. Sí. está súper bien. Mira, hay sol, mira qué guapa ella. Con sol. Y no sabemos, soy afortunada porque tengo turco que Sí. habla en turco. Guía es solamente Y es habla solamente en turco. turco y es un poco complicado. Sí, solo habla turco. Que No, nada más. Pero había un grupo de españoles, yo creo que en De Madrid, en realidad habrá también opciones en inglés o Sí. a lo mejor en español. Vamos a preguntar después. A ver, en Turquía generalmente necesitas que hacer una cosa. Vas a mirar de internet, no sé cuál es. Si voy a encontrar, voy a poner en video también. Necesitas que mirar un guía local quien habla inglés, español, cualquier. Y es posible tener como un extra cada día contigo. Y después es posible visitar aquí con tu guía. Depende de ti, claro. Creo que es necesario, Sí. realmente. Es necesario porque obviamente, como en todos los países, hay zonas donde hay menos turismo internacional y le cuesta más el tema del inglés y tal, pero vale muchísimo la pena, es muy bonito. Claro. Muy bonito. Ok, nos vemos en otro y vamos a un sitio se llama Mor Gabriel, es un otro monasterio y con esto vamos a mirar.